Muy buenas noches a todos ustedes, estudiantes. Hoy vamos a hablar de evidencias y realidades de las vacunas contra el SARS-CoV-2 en pacientes con cáncer. Mi nombre es Guillermo Borga, ya me conocen, internista, oncólogo y coordinador docente del posgrado. La agenda va a ser breve: virología, generalidades de las vacunas, ensayos clínicos que les dieron su aprobación y las recomendaciones americanas para los pacientes con cáncer y para guiar las decisiones del oncólogo médico. Y por supuesto una ronda final de conclusiones donde aclararemos las dudas. Virología: SARS-CoV-2 es el virus del síndrome respiratorio agudo severo, es de la familia Coronaviridae y es el tercero de esta familia, junto con el SARS-CoV-1 y el MERS, que ocasionan enfermedades pulmonares o respiratorias severas en humanos. Tiene una cápside, tiene ARN y la proteína S quizás es lo más importante de esta conferencia. La proteína S es el principal antígeno que induce una respuesta inmunológicamente neutralizante. ¿Alguno de ustedes me puede informar o decir o recordar lo que es un antígeno? A ver, María Fernanda. Pues sí, un antígeno es toda sustancia capaz de despertar una respuesta inmunológica en el huésped. Y en este caso es neutralizante por la función que tiene la proteína S o proteína Spike en las funciones del virus. El virus se une a los receptores de metaloproteasas o ácido N-acetilmurámico en su extremo N-terminal a través de la proteína S. Si tu sistema inmunológico produce una respuesta inmunológica contra esta proteína que permite la unión a la célula huésped, evidentemente no hay unión con la célula huésped y por lo tanto no va a haber infección de la célula huésped por el virus. Cuando se une con el receptor, el virus entra a la célula, produce su propio aparato de replicación con una ARN polimerasa viral, se sintetiza una hebra negativa a partir de la hebra positiva y a través de esta se vuelve a sintetizar una nueva hebra de ARN, que es a partir del cual en el retículo endoplásmico rugoso se van a empezar a sintetizar las proteínas propias del virus que se empaquetan en el aparato de Golgi y son liberadas a la sangre, donde pueden invadir nuevas células. Las vacunas, hay dos tipos hasta ahora que son antigénicas, las más sonadas son la de Pfizer y la Moderna. Son antigénicas porque se sintetiza directamente el antígeno y lo que se coloca a través de la vacuna es el antígeno. Ambos son el antígeno de la proteína S y se generan anticuerpos neutralizantes contra esta proteína S porque, como les comenté previamente, no permite la endocitosis del virus a la célula. Los efectos adversos son muy parecidos en todas las vacunas, allí están escritos, y los estados de inmunosupresión, como los pacientes con cáncer, no contraindican la vacunación, lo que pueden es condicionar que se produzca una respuesta inmunológica menor. El otro tipo de vacunas son las de virus vivos no replicantes. Ellos utilizan otros virus que no son capaces de replicarse entre sí, como el adenovirus. Y este adenovirus lo que va a servir es de vehículo para llevar el antígeno, que también es un antígeno de la proteína S. La de Johnson y AstraZeneca son estos tipos de vacuna. La de Johnson tiene la particularidad de ser una sola dosis que le va a dar ciertas ventajas en pacientes oncológicos. Fíjense que las acotaciones en cuanto a efectos adversos y contraindicaciones son más o menos similares que las vacunas previas. Tenemos la vacuna Sputnik, que es una de las que está disponible en Venezuela. También tiene virus vivos no replicantes, en este caso dos tipos de adenovirus, uno en la primera dosis y el otro para la segunda dosis, pero también tiene el antígeno de la proteína S. Y la de Sinopharm, ella es una vacuna antigénica, también dirigida contra el antígeno S, pareciera ser la que es menos eficaz de todas las vacunas previamente mencionadas. Fíjense las cifras: la de Pfizer fue aprobada el 31 de diciembre de 2020, una efectividad de 95% para prevenir la COVID-19 y 52% de eficacia tras la primera dosis. El, la de Moderna tiene una efectividad similar, 94,1% tras la segunda dosis. Vemos que las de virus vivos no replicantes, como la de Johnson y más adelante la de AstraZeneca, pueden alcanzar hasta 100% de efectividad después del día 57 en la de Johnson y del día 42 en la de AstraZeneca. Y después de la segunda dosis ya prácticamente todo el mundo genera anticuerpos neutralizantes. Las cifras de la Sputnik no son malas: 91,6% de efectividad, demostrando que evitan el 100% de los casos graves. Y la vacuna china de Sinopharm pareciera ser la menos eficaz de todas, con una eficacia que apenas alcanza el 83%, y por eso se ha hablado de una tercera dosis para reforzar esta respuesta inmunológica.
Las recomendaciones, bueno, estas son las recomendaciones de las guías americanas. Sabemos que el paciente con cáncer es un paciente que tiene alto riesgo de presentar un COVID severo. ¿Alguien sabe por qué? Sí, más o menos va por ahí el estado de inmunosupresión propia de tener una patología oncológica, además de los tratamientos con quimioterapia que muchas veces inducen disminución de las cuentas de glóbulos blancos, que son los que van a generar la respuesta inmunológica tras exposición al antígeno o a la vacuna, pueden condicionar estados de mayor gravedad en cuanto a infección por COVID y menor eficacia de la vacunación. Entonces, estos parámetros obligan a que sean una población de riesgo, que sean una población prioritaria, tanto el paciente como sus cuidadores, y todos los pacientes deben tener, de este tipo, deben tener prioridad a la hora de vacunación, siendo aprobadas tanto las antigénicas como las de virus vivos no replicantes. Poblaciones aún más especiales serían aquellos que usan terapias que disminuyen los glóbulos blancos. Por ejemplo, el rituximab, que disminuye las poblaciones de linfocitos B, porque esa es su función. Evidentemente, si no hay linfocitos B, no se van a producir anticuerpos al exponerse al antígeno y probablemente la respuesta inmunológica que se genera con la vacuna va a ser menor. Lo mismo pasa con los trasplantados de médula ósea o los que reciben tratamientos con quimioterapias de inducción muy agresivos, como los pacientes con leucemias mieloides agudas. Importantísimo, si está en tratamiento oncológico activo, debe vacunarse. Si no está en tratamiento oncológico activo, también debe vacunarse. Y se considera alto riesgo hasta que pasan 6 meses después de haber recibido la última dosis de tratamiento oncológico. Importante, pacientes que van a ser sometidos a cirugías, ¿por qué creen que no se deben vacunar? Sí, es de sentido común, exactamente. Un paciente que se vacuna y se opera, si hace fiebre en el postoperatorio, no vamos a saber si esa fiebre es por una complicación de la cirugía o por una complicación de la vacuna. Entonces va a alejarnos de la posibilidad diagnóstica y después la mejor alternativa terapéutica en ese caso tan particular. Y hay un elemento aún más importante, y este se los puedo preguntar, pero es una pregunta que deben responder o que deben saber más los oncólogos que los médicos internistas, y es por qué no hacer estudios de imágenes en un paciente oncológico que se vacuna. Sencillo, porque una de las complicaciones de la vacunación son adenomegalias, ganglios inflamados, adenopatías, y esa es una forma de manifestación de una patología oncológica que, por ejemplo, haga metástasis ganglionar. Entonces tú le haces un estudio de imágenes y no vas a saber si los ganglios son por la vacuna por progresión o deterioro de la parte oncológica. Entonces tú no puedes hacer estudios de imágenes hasta que pasan 6 semanas después de la vacunación. Conclusiones, todos los grupos o pacientes oncológicos son prioritarios, ninguno tiene contraindicación de la vacuna, siempre y cuando tengan más de 18 años, la de Pfizer ya pareciera que se va a aprobar en mayores de 12 años. Importantísimo, puede ser que la respuesta inmunológica que se genera con la vacuna en los pacientes oncológicos no sea suficiente, no sea lo suficientemente buena. Eso hasta ahora no está estudiado, eso lo vamos a ver más adelante, pero el hecho que el paciente oncológico sea un paciente que probablemente haga un COVID grave lo hace que obligatoriamente haya que vacunarse y el riesgo supera muchísimo el posible beneficio. Entonces, bueno, ya saben, todo paciente oncológico debe vacunarse y si tienen alguna duda del momento en que lo deben hacer, lo más sabio como médicos e internistas es aconsejarle que esta pregunta se la responda a su oncólogo tratante. Por su atención, muchas gracias. Ya saben, ahora tenemos rondas de preguntas y respuestas y todas sus dudas se las vamos a aclarar en este momento.